Al final no llovió nada. Noche muy tranquila, estuvo lindo. Dormí bien, pero al no haber sombra acá y el sol ya está haciendo su trabajo. Buen día. Hoy tenemos un día muy especial. Gracias. Buen día. ¡A vivir la vida en moto! Siempre pienso que en estos lugares los mejores momentos son a la mañana bien temprano y los atardeceres. En los atardeceres se respira una calma, una tranquilidad. Y por la mañana el cantar de los pájaros, el andar enérgico de insectos, mariposas y animales es como que dan una señal de que todo comienza de nuevo, de que luego del descanso de la noche, la mañana obliga a dar inicio a una nueva jornada de actividades. Mientras se va calentando el agua, voy preparando el café. Hoy vamos a disfrutar un poco el río, el día. Parece que si el pronóstico se cumple y llueve, será por la tarde, tardecita noche. Hoy amaneció sin ninguna nube. Y la idea es preparar todo el escenario para que cocinemos algo al atardecer. Un nutritivo y rico desayuno y a disfrutar de la paz y la tranquilidad de estos lugares que realmente reconfortan el alma y hace que uno vuelva a la rutina, al trabajo, al día a día, con más ganas y con más alegría. Vamos. El día estuvo realmente muy caluroso, así que estuve gran parte del tiempo en el agua. No sé cuántos minutos irán del capítulo, pero debo aclararle a aquellos fanáticos moteros que este capítulo no es precisamente un Majua motoblog. Sería más un Majua cocina blog. Pero bueno, también en los viajes hay que alimentarse. Y a mí me gusta hacerlo de esta manera. ¿Cómo están, amigos y amigas? Como todos los días, quienes siguen el Majua Motoblog saben que desayuno tarde y almorzamos prácticamente nada. La cuestión es que no almorcé. Entonces les propongo, como en cada viaje, cocinar algo. Que la tucumana, que la salteña, que la dulce, que la con papa, que la frita, que al horno, carne cortada a cuchillo. No me interesa nada. Hoy les propongo aquí, en medio del monte catamarqueño, empanadas a lo Majua. El ingrediente básico de toda empanada es la cebolla y el pimiento rojo. La cebolla es un ingrediente fundamental de la empanada. También le vamos a poner verdeo, cebolla de verdeo, pero eso va a ser después, para que no se consuma toda. El verdeo, especialmente la parte verde del verdeo, quiero que al cortar la empanada se lo vea, no se consuma. Esto es algo simple, sencillo, pasarla bien, despejar la mente
escapar de la rutina y hacerlo de una manera simple, sencilla. Yo en moto, ustedes pueden hacerlo con un vehículo, con una bicicleta, con una mochila. El tema es que le guste la naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿El sol, la arenita, el río, el mar? No. Significa eso, pero también significa no contar con un baño cómodo. A veces te llueve y estás en una carpa, no estás del todo cómodo, no tenés básicamente y principalmente las comodidades que tendrías en un hotel, en una cabaña o en un lugar turístico mucho más preparado. Esto es acampe libre. ¿Andan las vacas? Qué manera de ver vacas. Se portan bien, pero muchas de ellas están con crías y les pusieron el cencerro, la campanita. Lo que debe ser estar todo el día con esa cosa en el cuello, ¿no? El ruido. Esta mañana temprano, creo que eran las 7, ya empezaba. Me hace acordar cuando era chico, yo vivía cerca de la iglesia, en Montebuey, se escuchaban las campanas y mi mamá, que me abría la ventana, me levantaba toda la persiana, me entraba el sol y empezaba con que me levante, que tenía que ir a catecismo. ¡Ay, qué tortura! Y lo que me hacía mi mamá cuando era chico para levantarme, me abría la puerta de la pieza, me levantaba la persiana y arrancaba con la enceradora de piso. ¡Qué ruido que metía esa enceradora! Encima le daba un poco de velocidad y me chocaba la pata de la cama. Bueno, va quedando cebollita y pimiento. Ya tenemos la cebolla lista. Le vamos a poner un poquito de aceite, muy poquito, un poquito de sal y yo le voy a poner un poquito, muy poquito de azúcar, muy poquito. Ahí está. Bien. Como les dije, hay muchísimas recetas y formas de hacer y preparar las empanadas. Yo lo que voy a hacer es poner la carne junto con las cebollas para que no se consuman tanto las cebollas. Me gusta sentirle el cuerpo a la cebolla. Aquí tengo la carne. La vamos a poner en la ollita. A esta carne simplemente le ponemos un poquito de sal, un poquito de comino nomás, no mucho porque esto es muy invasivo. Opaca todo el resto de los condimentos. Esto también me gusta, le da un toque dulzón a la empanada, pimentón. Y el condimento que yo le pongo a todas las salsas, a todo este tipo de cosas que yo preparo, siempre le pongo este condimento que me parece que de esta marca tiene una mezcla de especias muy equilibrada. Es condimentos para pizza. Esto queda riquísimo, ¿eh? Ahí va. Va a quedar riquísimo esto. Bueno, básicamente el relleno ya está listo. Ahora lo llevamos un ratito al fuego para comenzar la cocción de todo esto. Bueno. Mientras comenzamos a cocinar nuestro relleno, vamos cortando la parte verde de la cebolla de verdeo que habíamos dejado antes. Miren cómo se secó. Es increíble la temperatura, ¿no? Hace un ratito les contaba cosas de mi infancia que me acordaba. Y otro recuerdo que tengo de mi época de primaria, cuando en vacaciones principalmente mi mamá me despertaba a la mañana, se escuchaba fuerte desde el living de mi casa la radio. En esa época en Montebuey se escuchaban mucho las radios de Rosario. Y había un programa muy conocido, pero muy conocido, que se llamaba La Mañana de AJ, conducido por Alberto J. Llorente. Era un magazine con música, información, diferentes columnistas.
Y yo era chico, habré tenido, no sé, 10, 9, 10, 11 años por ahí, yo creo que 9, 10. Y en el programa, a las 10 de la mañana, tenían un espacio donde ponían una canción que yo no sabía quién la cantaba, pero me gustaba. Y decían, o decía algo así, el espacio con los 4 grandes de Liverpool. Y ponían otras canciones que a mí me encantaban, me gustaban la música. Yo siempre pensaba, acostado, desayunando, ¿quiénes son los 4 grandes de Liverpool? Un recuerdo que me vino de un programa, no me digan viejo, tengo mis años, pero tampoco soy viejo. Pero muchos que ven este video, que son de Santa Fe, Rosario, en realidad de toda la provincia de Santa Fe y gran parte de la provincia de Córdoba, San Francisco, se escuchaba mucho Radio 2 y el programa de Alberto Llorente, AJ, la mañana de AJ. Gente, momento de tomarse un matecito mientras se cocinan las empanadas. ¡Qué buena yerbera, papá! Y vamos a ir ahora a un ingrediente muy cuestionado. Y voy a entrar acá en defensa de ese ingrediente. Mi empanada lleva ese ingrediente que está dentro de la bolsa. El mate lleva azúcar. Sí, señor. El pan dulce con fruta brillantada. Si no, no es pan dulce. Pan dulce con chocolate. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Marmolado. Budín inglés marmolado. No. Pan dulce, budín inglés con fruta brillantada. Yo creo que todavía no, pero en el futuro debería inventarse la forma de ver los videos y sentir los aromas del lugar. No se imaginan el aroma que va saliendo de esa pequeña ollita que tengo aquí a mi izquierda y a su derecha en la pantalla. Me está agarrando un hambre. Volvieron las campanas. Chicas, estoy haciendo un video. Chicas, a ver, un minuto. Chicas, yo entiendo que este es su lugar, yo estoy invadiendo con mis cosas acá, pero estoy grabando un video. O sea, ¿no podés andar con esta campana? No, vaya para allá. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Voy a defender públicamente aquí en este canal a este ingrediente. Pasas de uva. Mi empanada lleva pasas de uva negras sin semilla. Y también un poquito de aceituna. Un poco de gin, no mucho porque tengo mucho hielo. Qué espectáculo, gente, ¿eh? ¡Salud! Una. Bueno, amigos, siguiente paso, la olla, aceite de girasol en este caso, ahí está, ponemos la empanada, vamos con otra, ahí va. Sale la cuarta. Bueno, ayudado por la luz de la linterna, tomamos el cuchillo, la empanada, señores, jugosa como debe ser, empanada a lo majua. En la Sierra de Ancasti. Tremendo, tremendo, gente. Tremendo. Buenas noches. Después sigo. Ahora quiero tomar un gin y comerme esas empanadas que están riquísimas. Chao. Chao. Y no me voy a cansar de decirlo. Así es este canal.
una tienda de campaña, una moto, un par de bártulos, algo para cocinar y se armó el video. Cosas simples, cosas sencillas. Para lo complicado y difícil tengo el resto de la vida. De esta forma se va yendo otro día. Es raro que luego de tanto calor la naturaleza no nos premie con algo refrescante. Y el fresco llegó. Prácticamente llovió toda la noche. No queda otra que esperar en la carpa a que cese un poco la lluvia para poder desayunar, juntar todo y ya emprender el regreso a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Cómo están? Buen día. Así amanecimos hoy, completamente nublado. Anoche llovió un montón. Es la primera vez que pruebo la carpa con tanta lluvia y realmente no filtró nada de agua. Así que sigo recomendando la Coleman Darwin 2. Llovió mucho, truenos, dormí como un bebé, como un ángel. Tronaba, no fue una tormenta con viento, una tormenta fea. Fueron truenos y lluvia. A desayunar, esperamos un rato. Si sigue lloviendo, me vuelvo a meter a la carpa y sigo durmiendo. Si no, desarmo todo y ya lamentablemente nos volvemos para la ciudad. Buen día. Si ven mis videos, si vieron todos mis videos, hay uno que acampamos en un dique de la provincia de Catamarca y yo les hablaba de los tips de acampada y que uno de esos tips era colocar una lona, una tela debajo de la carpa, pero que esta tela debía tener piedras. En esa ocasión yo no le había puesto piedras y había entrado agua aquí, entre la carpa y la tela. En esta ocasión le puse todas las piedras como ven, para que levante un poquito el borde de la tela azul. Entonces, miren, está seca. El piso de la carpa está seco. Y esto levantó, si corrió agua, corrió todo por debajo. Y tengo así doble protección.